El nombre de mi hijo, Vicente Castillo. Tengo 31 años. Soy fotógrafo independiente en Cataluña. En mi carrera, que construí desde cero, hago trabajos como bodas, fotografía de vida silvestre y portadas para revistas. Estos trabajos son suficientes para pagar mis cuentas y estoy en el negocio. Pero la suegra, Isabel, nunca ha considerado suficiente mi trabajo. En las cenas familiares de los domingos, Fernando, que siempre trata de burlarse de mi profesión, preguntaba continuamente: ¿Cuál es tu hobby de fotógrafo, hijo? Él fue un banquero de inversión, alguien que medía el éxito con metros cuadrados y opciones de acciones. Todos los domingos en la casa de la familia pasaba lo mismo. Isabel, con atención a su hija. Fernando, cuestionando mis conocimientos financieros. Mi esposa Clara, bajo la mesa, tomaba mi mano. Eso era una forma de pedir perdón en presencia de su familia. Estaba muy cansado, pero Clara insistió mucho en que fuéramos a la fiesta de cumpleaños de su abuela. Antes de ir, sentí un malestar en el estómago, pero no imaginé que podía ser tan grave. Clara y yo nos conocimos hace 6 años en una exposición de arte donde trabajaba. Ella estaba haciendo una maestría en ciencias ambientales y yo empezaba en la fotografía. Compartíamos la misma pasión. Ella entendió que mi necesidad era capturar el mundo a través de un lente, y yo admiraba su pasión por la protección del medio ambiente. Pero la relación con su familia era diferente. Desde el primer encuentro, Fernando esperaba que su hija se casara con alguien como él, con un trabajo de oficina, planes de jubilación y un coche de empresa. En otras palabras, igual que él. Isabel, por otro lado, era más sutil. Elogiaba mis fotos, preguntaba cuándo pensaba estabilizarme, me invitaba a los eventos familiares, pero siempre me presentaba como fotógrafo y no como su yerno. Durante años intenté que me aceptaran. Llevé vino caro, mostré mi trabajo publicado, hablé de mis clientes de alto perfil, pero su percepción no cambió. Solo pensaban que era un pasajero en la vida de su hija. Recuerdo que en la Navidad pasada lo escuché por teléfono a Isabel. Clara podría casarse con Marcos, que es cirujano ortopédico y viene de una familia adinerada. Él, en cambio, se había casado con alguien creativo, y que esa palabra, creativo, le había parecido como una enfermedad. Fernando, más directo, dijo cuando le conté que habíamos decidido tener un bebé: Los niños son costosos, hijo. Tal vez deberías pensar en un trabajo de verdad primero. No le dije esto a Clara, porque ella amaba a su familia con cariño. Comencé a tomar en serio cómo Isabel me pedía ayuda en la cocina cuando le hablaba de un proyecto exitoso. La forma en que me excluía accidentalmente de las fotos familiares, o cuando Fernando me miraba directamente mientras le recomendaba terapia por las decisiones repentinas de Clara. Ignoré todo eso. Pensaba que finalmente me aceptarían. Estaba equivocado. La noche del viernes, después de la cena de cumpleaños de Isabel, regresé a casa con algunos cientos de imágenes de Valencia que cubrirían mi hipoteca durante 3 meses. Estaba muy cansado, me duché, me puse una camisa y llevé a su casa un aroma colónico apropiado para la ciudad. La cena empezó de forma normal. Fernando elogiaba un acuerdo que había cerrado recientemente. Isabel se ocupaba de la disposición de la mesa y el hermano de Clara, Daniel, y su esposa, Laura, conversaban amablemente. Bebía mis cervezas y contaba los minutos para irme. Después del plato principal, Isabel dijo que había preparado su famoso postre, churros con chocolate. Se escondió en la cocina y yo ofrecí ayudar a llevar las bebidas. En la sala comedora, Fernando casi hacía ejercicios mentales en el teléfono. Le di los churros con chocolate sin levantar la cabeza y al ponerle una bebida delante, lo observé mientras la bebía. Luego alegué que prefería agua junto a mi postre. Después de 45 minutos, Fernando fue encontrado pálido, sudoroso y corriendo al baño. Los sonidos de su enfermedad resonaban en la casa. La cara de Isabel se palideció al notar lo ocurrido. Me miró desde el otro extremo de la mesa y en ese momento supe con certeza dos cosas. Mi suegra intentó envenenarme y ella también lo sabía. No reaccioné. No enfrenté nada. Solo comí mi pastel de chocolate y Clara corrió a mirar a su padre. Fernando insistía que era una intoxicación alimentaria. Isabel decía que era por mariscos en mal estado. En silencio,
Guardé en mi bolsillo el vaso sin lavar que había quedado. Algo dentro de mí había cambiado. La ira que sentía no era caliente ni explosiva, era fría y calculada. Solo podía irme y dejarlo así, pero no seguiría su camino. Quería que enfrentaran exactamente quiénes son en realidad. El lunes después de la cena, llevé el vaso a Jason. Era un antiguo cliente y manejaba un laboratorio de psicología tóxica, tanto en lo personal como en lo profesional. Le expliqué qué necesitaba, y él dijo, una cuestión familiar. 3 días después, llamó. Vicente, en esa bebida había benzodiazepinas. No son mortales, pero pueden causar inconsciencia durante unas horas y pérdida de memoria. Le agradecí y le pedí un informe escrito. Esa noche le dije a Clara que en algunas semanas, en domingo por la noche, saltaría la cena y me enfocaría en un examen próximo que debía realizarse. Ella se sintió decepcionada, pero entendió. Aún no le hablé de los resultados de las pruebas. Necesitaba un poco más de información primero. Durante las siguientes 2 semanas investigué un poco. Descubrí que Isabel había obtenido recetas de Xanax de 3 doctores diferentes. Durante años había aumentado la dosis a la mitad y luego por completo. Además, había rumores de comportamientos extraños en el pueblo, acusaciones de hacer trampas en una fiesta de vecinos, rumores de que robaba joyas en el club del país. Todo esto había sido ocultado por su familia. Reuní toda esa información y esperé el momento adecuado. Cuando Clara mencionó que necesitaba una foto para el perfil de redes sociales de mi madre, supe que era el momento. Clara me miró con sorpresa por la petición y acepté sin dudar. El sábado siguiente fui solo a su casa, con una bolsa de cámara en una mano y un sobre sellado en la otra. Isabel me esperaba vestida elegantemente, con un maquillaje impecable. Fernando no estaba en la oficina. Antes de comenzar le dije en silencio, pensé que esto te podría interesar. Le entregué el sobre con el informe toxicológico y las copias de sus múltiples recetas. Noté que sus manos temblaban. Esto es una locura, susurró. Nunca lo haría. Pero ambos sabíamos algo. La interrumpí y le dije, no es algo que no sepamos. Su rostro se volvió duro. No eres suficiente para mi hija, y nunca lo serás. Un hombre trae seguridad, ¿verdad? ¿Piensas mantener a tu familia con solo tomar fotos? Intenté mantener la calma. Tenía pruebas de que había intentado envenenarme. No le dije eso a Clara porque no quería verla triste, pero le dije que aprendería a respetarme. ¿Fernando sabe lo que hizo? No hay respuesta. Claramente, él también lo sabía. Esto no significa que nos amemos, pero si sigues faltándole el respeto, Clara descubrirá el verdadero rostro de su familia. Isabel se rió, pero su tono de voz era vacío y falso. Nunca te creeré, dijo. Levanté mi bolsa de cámara. Quizá no lo hará, pero confiará en el informe del laboratorio. También considera las recetas y las quejas de los vecinos que has alejado, porque mi paciencia se está agotando contigo. Esa noche me fui sin tomar ninguna foto. Isabel llamó a Clara esa noche y, entre lágrimas, afirmó que había actuado inapropiadamente cuando fui a su casa, que fui agresivo y amenazante. Cuando Clara se puso en contacto conmigo, ya no podía esconder la verdad. Le mostré todo, el informe del laboratorio, las recetas y los mensajes que su madre le había enviado con el paso de los años y que se volvían cada vez más hostiles. Ella decía que su madre no actuaría así, pero su voz era incrédula. Al día siguiente, confrontó a su familia. Yo no estaba allí, pero cuando volvió a casa, sus ojos estaban rojos, había llorado. Su padre decía que todo era un malentendido. Lentamente dijo, están creando un abismo entre nosotros debido a la desconfianza en tu carrera. Solo asentí con la cabeza. Lo esperaba. Le pregunté, ¿y tú qué piensas? No respondió. Solo se metió en la cama sin voltear a verme. Respondí, pero de alguna manera me acerqué aún más a su trampa. Ahora era el villano de la historia, y lograron que la persona más importante, la que más le importaba su opinión, entrara en duda. Durante 2 semanas, Clara casi no habló conmigo. Iba sola a la casa de su familia, regresaba con ojos enrojecidos y alimentaba nuevas dudas sobre nuestra relación. Me había sumergido en el trabajo. Pasaba largas horas en mi estudio esperando que pasara la tormenta.
Entonces recibí un paquete, sin dirección de envío, solo mi nombre escrito en letra inusual. Dentro había una memoria USB y una nota. Debes verlo. Laura, la esposa de Daniel, en la USB había grabaciones en video tomadas desde la casa de Fernando e Isabel. Los sellos de fecha mostraban la noche en que se había hecho la cena. Vi claramente a Isabel en la cocina, añadiendo algo a la bebida. Cuando entré, la vi tomando los vasos y también observé a Fernando bebiendo de una copa falsa. Pero había más. Eran grabaciones tomadas después de que nos habíamos ido del lugar. Isabel le gritaba a Fernando, acusándolo de beber de la copa equivocada, y Fernando le respondía: «He visto el video 3 veces y...». Lo que vi era increíble. No solo confirmaba las acciones de Isabel, sino que también era una prueba de un delito. Una imagen que Fernando también conocía. El otro archivo era de 2 días después de la cena y correspondía a la discusión que tuvieron en la sala de estar sobre mí. Fernando dijo: «Él sabe lo que está haciendo». Isabel le respondió: «¿Y qué pasó?». Fernando comentó: «Mi palabra compite con la suya». Isabel, con frialdad, dijo: «Clara nunca priorizará a alguien sobre su familia. Si lo hace, esa no es mi hija». «No te preocupes», añadió. «Ya empecé a hablar con ella sobre los problemas del matrimonio. Estoy sembrando las semillas. Cuando termine, presentará la demanda de divorcio y pensará que esto fue su propia idea». En ese momento, mi portátil se apagó y mis manos temblaban. Esto no solo era sobre mí. Era un esfuerzo sistemático para controlar la vida de Clara, aislarla de todos los que no compartían su visión y lo habían estado haciendo durante años. De inmediato, llamé a Laura. Le pregunté: «¿Por qué me lo enviaste?». Ella contestó en voz baja: «Porque a mí también me hicieron lo mismo. Cuando me casé con Daniel, durante aproximadamente 2 años quisieron que nos separáramos. No eres lo suficientemente buena», decían. Casi lo lograron. «¿Por qué no nos lo dijiste?», le pregunté. Ella respondió: «Daniel no lo sabe. Él adora a su familia, cree en cada una de sus palabras». Intenté explicarle, pero pensaba que estaba paranoica. No podía quedarme de brazos cruzados mientras ellos hacían lo mismo con otra persona. Al día siguiente, recibí un mensaje de Fernando. «¿Debemos hablar a la manera de hombres? Sin damas». Nos encontré en el club del país. Él estaba sentado en una habitación privada, bebiendo en una copa. Dijo: «Vicente, las familias son complicadas. Mi esposa es un poco difícil, protectora, pero de buena voluntad». Le pregunté: «Ponerle droga a mi bebida, ¿qué clase de buena voluntad es esa?». Él agitó la mano de manera despreocupada. «Una mala interpretación», dijo. «Isabel está tomando medicación para la ansiedad. Probablemente mezcló el vaso». Le mencioné que había visto las grabaciones de la cámara de seguridad. La cara de Fernando cambió al instante. Se volvió dura. Su expresión se volvió fría y calculadora. «¿Qué quieres? ¿Dinero?», dijo. «Siempre supe que te casaste con Clara por su situación financiera. Quiero mantener a tu esposa y a ti alejados de nosotros». Eso fue todo lo que pedí. «Nunca olvides que Clara es mi esposa», le advertí. «No intentes convencerla de que no soy suficiente, ni te metas en nuestro matrimonio». Fernando se inclinó hacia adelante. «Ya pasamos por esto. La gente que quiere usar a nuestra familia y codicia nuestra riqueza. No es la primera vez. Que te vaya bien, Clara volverá a casa. Siempre es así. Pregunta a Marcos, a su prometido, a su anterior novio». Me helé por dentro. «¿Qué dices?», pregunté. «Antes de conocerte, Clara estaba comprometida», dijo. «Es una buena doctora, pero no nos gustó su pasado. Nos tomó 6 meses convencernos de que estaba equivocada. Ella se fue y volvió». Comenzó a sonreír. «La historia se repite, hijo». Antes de irme, llamé a Alicia, la compañera de universidad de Clara, y hablé con ella. Alicia no podía creerlo. «Dios», dijo, «esto fue terrible». Su prometido, Marcos, era perfecto para ella, pero su familia lo convenció. Marcos intentaba explicarle que la familia de Laura le hacía trampa, pero Laura ya no confiaba en Marcos. Ahora era evidente. Esto no solo se trataba de mí,
sino que era un intento completo de controlar sus vidas y ya lo habían hecho antes. No confronté directamente a Clara. En cambio, empecé a recopilar toda la evidencia que tenía. Contacté a Marcos. Al principio, no estaba muy dispuesto a hablar conmigo. Cuando expliqué la situación, me envió viejos correos electrónicos que mostraban cómo Clara y su familia sistemáticamente sabotaban su relación. Se formó un patrón. Todos aquellos que apoyaban la independencia de Clara gradualmente estaban siendo eliminados de su vida. También proporcionó más clips de seguridad que mostraban cómo Laura, Isabel y Fernando discutían sus planes después del divorcio. En una grabación, Fernando dijo: «La convenceremos de volver a casa. Ella puede administrar la fundación, encontrar a las personas adecuadas». Reuní todo en una sola unidad y, sin decírselo a Clara, invité a Daniel y Laura a cenar. Estaba listo para destruir la imagen de su familia. Durante el postre, conecté mi portátil a la televisión. «Hay algo que ambos deben ver», dije. Por una hora vimos las grabaciones juntos. Clara se quedó quieta, con el rostro pálido. Daniel solo asentía y murmuraba: «Esto no puede ser mi familia», pensando en voz alta. Cuando terminaron los videos, Clara se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó. «Porque quería que lo vieras con tus propios ojos», respondí. «Quería que vieras todo, no solo lo que me hicieron a mí, sino también lo que te han hecho a lo largo de tu vida». Daniel se levantó enojado. «Esto lo inventaste tú. Todo es falso. Mi familia no hace esas cosas», dijo. Laura tocó su brazo. «También nos pasó a nosotros, Daniel», dijo. «Por eso». La cara de Daniel perdió color. Entré en la habitación de Clara en la cama. Ella susurró suavemente que necesitaba tiempo para entenderlo, pero que confiaba en mí y que sentía mucho sospechar de ella. A la mañana siguiente, Isabel llamó a Clara y la puso en altavoz. «Mi amor, estoy pensando en que vengas a quedarte con nosotros un poco», dijo alegremente. «Papá y yo pensamos en ti. El matrimonio es difícil y a veces la separación puede traer claridad». «Clara, vi los videos», dijo. Hubo silencio. «¿Qué videos?», preguntó su madre. «Las grabaciones de las cámaras de seguridad, que pusiste medicamentos en la bebida de Vicente y que tú y mi padre planeaban destruir nuestro matrimonio», continuó. Hubo una pausa más. «Clara, Vicente está tratando de manipularte, hija. Sabes que siempre envidió a nuestra familia y a nuestra riqueza», dijo con firmeza. «Vendremos todos juntos esta noche», agregó. «Daniel, Laura, Vicente y yo. Hablaremos de esto en familia. Ya no habrá más mentiras». Y después de colgar, Clara se giró hacia mí. «Van a negar everything e intentarán revertir esta situación», dijo. Yo asentí con la cabeza. «Lo sé». «Entonces, ¿cuál es nuestro plan?». Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. «Creo que es hora de conocer a mi verdadero yo», dije. «Ahora soy alguien que va más allá de simplemente tomar fotos y que sabe contar historias». Esa noche fuimos a la casa de Fernando e Isabel con todo mi equipo de grabación. Daniel y Laura ya estaban allí. Estaban sentados con actitud firme, todos en la sala. Fernando parecía seguro de sí mismo. Creo que hubo un malentendido. «No, no hay malentendido», respondí mientras montaba mi trípode. «Esto lo quiero documentar para el archivo familiar». Isabel inmediatamente protestó. «Esto es un asunto familiar privado». «Exactamente», respondí. «Aunque intenten cambiarlo. Durante las próximas 2 horas hablamos de todo. Bebidas, manipulación, Marcos y otras exparejas, y los hábitos que moldean la vida de Clara y Daniel». Fernando e Isabel, como siempre, negaron todo. Me acusaron de ser inestable y manipulador, pero con cada negación mostraba otro clip, explicaba otros correos. Sus caras palidecieron, ya no pudieron defenderse. Finalmente, Clara se levantó. «Los amo a los dos, ustedes son mis padres, pero lo que están haciendo es inaceptable, ya no pueden controlar mi vida». Daniel estuvo de acuerdo. «Somos adultos. Elegimos a nuestras parejas y nuestro camino». Isabel empezó a llorar, no por arrepentimiento, sino por la conciencia de haber perdido el control. Fernando solo estaba sorprendido. Parecía no entender por qué sus hijos se oponían a él.
Al salir, le entregué a Fernando una memoria USB. Todo está ahí dentro: videos, correos electrónicos, testimonios. Esto es para ti. Guárdalo, le dije. ¿Qué significa esto?, preguntó con preocupación. Significa que no compartiré esto con nadie más. No es para hacer daño a Clara ni para dañar su reputación, le respondí. ¿Y nunca haría algo así?, me detuve. Pero si intentas intervenir en nuestro matrimonio otra vez, manipular a Clara o hablar en mi contra, tus copias se enviarán a todos los miembros de tu club del country, a tus socios comerciales y a tu valioso círculo social. Desde que la conocí, por primera vez, Fernando me lanzó una mirada que parecía un poco de respeto. «Te menosprecié», dijo. Pasaron 6 meses. Clara y Daniel empezaron terapia para superar el daño provocado por sus familias. Mantuvieron distancia con Isabel y Fernando, intercambiaron algunos mensajes, pero respetaron sus límites. Luego, en período de vacaciones, nos invitaron a todos a comer. Era un comienzo nuevo. La invitación en la reunión fue que Clara quería ir. «Todavía amo a mi familia», dijo, «y ellos también lo intentan». Acepté, aunque no creía completamente que hubieran cambiado de verdad. Todo parecía estar bien. Todo parecía normal. Isabel mostraba el banquete que había preparado. Fernando, de manera carismática, me hacía preguntas sobre mis últimos proyectos, mostrándose sinceramente interesado. Después de la comida, Fernando me invitó a su oficina. «Tengo una sugerencia para ti», dijo, sirviéndome un whisky. «He estado pensando un poco en tu carrera. La fotografía es un buen trabajo, te va bien, ¿verdad? Pero, ¿has pensado en diversificar?» «Estoy de acuerdo contigo», le dije, pero no bebí la copa. «Nuestra familia», afirmó suavemente, «y aprecio mucho el respeto que me has mostrado en estos momentos difíciles. Has protegido a mi hija, has resistido. Eso son cosas que hace un verdadero hombre». Dejé el vaso en el suelo sin tocarlo. «Aprecio tu oferta, pero no», respondí. «No voy a hacerlo». Su sonrisa se apretó un poco. «Vicente, sé razonable. Esto es una propuesta de paz conciliatoria, un paso adelante. No es más que una tentativa de control», le dije. «Fernando, no puedes comprarme. Clara me ama tal cual soy y te resulta difícil aceptarlo. No puedes soportarlo». «No seas tonto», dijo, bajando su máscara. «Todos tienen su punto de venta». Me levanté. «Eso es lo incorrecto. Por eso nunca entenderás», respondí, y me dirigí de nuevo a la sala. Isabel mostraba álbumes de fotos a Clara. «Mira esto», decía. «Eras muy feliz de pequeña. En tu casa eras feliz». Clara me miró desde el otro lado de la habitación. En su rostro comprendí que algo no iba bien. Asentí ligeramente y ella se levantó. «Mamá, papá», dijo, «tengo algo que decirles». Todos giraron para mirarla. «Estamos esperando un bebé, Vicente y yo», anunció. «Estoy de 3 meses». La expresión de shock en sus rostros fue impactante. Isabel fue la primera en recomponerse, corrió a abrazar a su hija entre lágrimas. Fernando, por su parte, caminó con más lentitud, mirándolos a Clara y a mí. «Felicidades», dijo, con dureza. «Gracias», respondí. Luego empecé a hablar en voz baja. «Nuestro hijo nunca será una pieza en vuestros juegos. Te lo prometo». Y su rostro se endureció, pero asintió una vez, para mostrar que había entendido el mensaje. Esa noche, mientras regresaba a casa, Clara me miró. Le pregunté, «¿Crees que cambiarán?» Ella respondió con sinceridad, «No, pero tendrán que aceptarlo». 3 semanas después, recibí una carta aprobada del abogado de Fernando. Incluía escritura de la propiedad de la casa que alquilamos y documentos legales relacionados con un fondo de protección para nuestro bebé todavía por nacer. No había notas, condiciones, ni garantías, ni hipotecas. Solo la transferencia de bienes, limpia y sin posibilidad de cambiarla. No era una disculpa. Fernando no era capaz de hacer eso. Pero quizás esa era solo la única aceptación posible para él, reconocer lo que habíamos conseguido. Nuestra hija nació en verano. Le pusimos el nombre de mi abuela. Cuando Isabel y Fernando vinieron al hospital, trajeron regalos, pero fueron respetuosos y distantes. Tomaron fotos del bebé y se fueron sin intentar darnos consejos de crianza o financieros.
Pasaron meses y nuestra relación con ellos casi volvió a la normalidad. Nunca se disculparon por lo que hicieron, pero dejaron de intentar controlar la vida de Clara ni sabotear mi carrera. Una noche, mientras editaba fotos en mi estudio, Clara entró y llevaba sobre sus brazos a nuestra hija Elena. Mi madre llamó. Ella quiere venir con nosotros en Navidad, dijo. Aparté la vista de la computadora para mirarla. Le pregunté, ¿qué quieres hacer? Ella respondió, creo que podemos ir juntos, pero hay condiciones. Nos alojaremos en un hotel, no con ellos. Nos iremos cuando queramos, sin restricciones para pasar tiempo con Elena. Asentí con la cabeza. Lógico, dije. Ella se sentó a mi lado, balanceando suavemente al bebé. Sabes, antes pensaba que el éxito significaba hacer feliz a mis padres, obtener su aprobación y cumplir con sus expectativas. Ahora entiendo que se trata de tomar decisiones acerca de eso y elegir un camino del que pueda estar orgullosa con las personas que amo. Ella me miró, luego volvió a mirarme a mí. Ya puedo hacer esas elecciones, dijo. 2 semanas antes de Navidad recibí un sobre grande de Fernando. Dentro había un folleto con portada brillante, que era el informe anual de su empresa. Mis fotos estaban allí, paisajes nacionales, retratos, tomas arquitectónicas, mis trabajos realizados en mis condiciones, sin su intervención. En una nota breve, escribía: «Conozco al mejor fotógrafo. Quería enviarte una copia». Esto no era para que me perdonara ni para que hiciéramos las paces, sino porque respetaba eso en mí. No le llamé para agradecerle. Ambos supimos que esto no era una cuestión de gratitud, sino aceptar los nuevos límites y la nueva realidad. En la primavera, organicé una exposición en mi propia galería en el Hotel Riu Plaza España en el centro de la ciudad. En la apertura, Clara vino conmigo, sosteniendo a Elena en sus brazos. Mi madre y mi padre estaban allí. Mis amigos y clientes miraban con admiración las imágenes que había capturado a lo largo de los años. Fernando e Isabel también habían llegado. Al final de la noche, no se quedaron mucho. Isabel sostuvo a Elena por un breve momento bajo la mirada atenta de Clara. Fernando me apretó la mano, aceptando las fotos con una aprobación sincera, y salió sin dar ninguna sugerencia sobre cómo debía gestionar mi trabajo. Esa noche, al cerrar, Clara preguntó: ¿crees que han cambiado? Pensé cuidadosamente en la pregunta. No. Finalmente respondí. Pero aceptaron que no pueden cambiarnos y, a veces, eso es suficiente. Luego, mientras nos sentábamos en nuestra veranda mirando las estrellas salir sobre las montañas, pensé en Elena durmiendo arriba, y me di cuenta de algo que no había expresado claramente antes. Había ganado. No jugando el juego de Fernando e Isabel, sino simplemente negándome a jugar ese juego. Me mantuve en mi límite. Me protegí. Protegí a mi esposa y construí mi vida, respetando mi propia definición de éxito. Esto no fue una trampa ni manipulación, sino honestidad y una quieta continuidad. Al final, esa es la venganza más satisfactoria. Vivir bien en mis propios términos, junto a mi familia,